Hoy nos visita el escritor Lorenzo Silva con su obra Donde los escorpiones. En 2014 el escritor madrileño se marchó a Afganistán, a Herat, a una base militar, para tejer esta obra, esta novela negra. Pero también, desde luego, fue una experiencia vital y profesional, entiendo que importantísima, ¿no?, en toda su larga trayectoria. Lorenzo Silva estará hoy en el Club de Lectura de Diario de Navarra, pero antes se pasa por el programa. ¿Qué tal, Lorenzo? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre, recibirte. Igualmente. Y la verdad es que nos da cierta envidia, ¿no?, aunque también entiendo que el miedo estuvo presente, ¿no?, en ese viaje a Herat, a Afganistán en 2014. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se decidió? Bueno, no diría que estuvo el miedo presente, además sería un poco frívolo por mi parte, porque bueno, no he estado ni mucho menos expuesto a los riesgos a los que sí han estado expuestos durante bastante tiempo muchos compatriotas, ¿no? Digamos que yo estuve en la base la mayor parte del tiempo y luego tuve ocasión, eso sí, de salir en un convoy al exterior y te das cuenta que el exterior, bueno, pues es comprometido, ¿no?, por los protocolos de seguridad que tienes que aplicar y que te enseñan, y además se preocupan de asegurar que has entendido bien todo lo que tienes que hacer si atacan y estas cosas, con lo que te das cuenta de que algún riesgo hay, ¿no? Pero vamos, tanto como miedo yo no pasé, ni tampoco el miedo para mí es la experiencia predominante, ¿no?, sino quizá lo que a mí me resultó más instructivo, creo que puedo utilizar esta palabra, del viaje, fue comprobar cómo existe una realidad tan distinta de la nuestra, ¿no? Cómo hay personas que nacen, viven y mueren en condiciones tan duras, tan distintas de las nuestras y en tantos sentidos tan inferiores, ¿no? Y a mí lo que me impactó especialmente, tengo que decirlo, yo tengo 3 hijas, es la vida de las mujeres en Afganistán. O sea, te das cuenta de que hay lugares del mundo donde ser mujer todavía hoy es una maldición realmente terrible. Porque ¿cómo es el día a día? Esas sensaciones que has captado allí, ¿no?, y que todos quizá hemos leído a través de vuestras crónicas, pero ¿cómo es el día a día de una mujer en Afganistán? Depende de la zona, ¿no? Herat es una ciudad, es una de las ciudades más importantes, de las 4 o 5 ciudades más importantes de Afganistán, es como la capital de la zona occidental, digámoslo así, ¿no? Pero en cuanto te vas a las zonas rurales, las circunstancias son las de la vida ancestral de la mujer en Afganistán, ¿no? Y digamos que su papel en la sociedad es prácticamente el de una propiedad, una posesión de un hombre. Primero es la posesión de su padre, que la cría y la mantiene hasta que llega a la pubertad. En la pubertad rápidamente arregla su matrimonio, en lo que viene a ser, en toda regla, una venta de su hija a otro hombre que pasa a ser su marido, el propietario en adelante hasta que se muere, ¿no? Y con un acceso a la formación nulo, con una presencia en la vida pública inexistente. Esa es la vida ancestral. Ya digo, en las ciudades puede cambiar, ¿no? En Herat, por ejemplo, pues había una mujer que era la fiscal especial para los delitos contra las mujeres y demás, pero todo esto es algo que impuesto desde fuera, ¿no?, por la coalición internacional que ocupó Afganistán en el año 2001 y que intenta implantar una realidad que en buena medida es postiza para lo que es la cotidianidad afgana en buena parte del país. Lorenzo, ¿y por qué elegiste exactamente Afganistán y no, por ejemplo, Líbano o Bosnia, Kosovo, Irak, otros lugares del mundo en conflicto? ¿Por qué este lugar? Bueno, Irak no lo elegí, que me habría gustado también, porque en ese momento no había militares españoles en Irak. Ahora sí, ahora vuelve a haber una misión española, además abundante en Irak, adiestrando al ejército iraquí contra el Estado Islámico, ¿no? En aquel momento, digamos que lo más extremo, lo más duro, lo más, sobre todo donde podía haber un contraste más abrupto, era Afganistán. También podría haber ido a la República Centroafricana, pero bueno, la República Centroafricana era un destino bastante peligroso y donde además la presencia española era muy reducida, ¿no? Y me pareció además que Afganistán tenía ese valor simbólico, ¿no? Ese valor simbólico de ser un poco el epicentro del gran conflicto mundial, de la gran guerra mundial no declarada, que está en cierto modo marcando este siglo XXI, ¿no? De alguna manera todo empezó allí y sigue allí, ¿no? Es decir, 15 años después no podemos decir en absoluto que Afganistán es un país pacificado. Lorenzo, desde los escorpiones, ¿eso tiene que ver con el ambiente desértico, arenoso y lleno de escorpiones? Eso tiene que ver con una imagen que es la primera que recibes cuando te bajas del avión en la base y llegas a la zona de vida, ¿no?, donde yo me alojé, que es donde también están los militares españoles. A la entrada, es algo que te llama mucho la atención, había porque creo que además lo han retirado y se lo han traído a España, una gran escultura metálica que representaba un escorpión. Y claro,
Un escorpión pues es una imagen cualquier cosa menos amigable, Sí. ¿no? Y tú preguntas, bueno, ¿y qué hace esto aquí, no? Y entonces te cuentan la historia que el sitio que los americanos lo llamaron Camp Arena, que es como se sigue llamando o conociendo, cuando montaron la base, estaba infestado de escorpiones y tuvieron que hacer una limpieza especial y pese a todo eran muy difíciles de erradicar, ¿no? Y pese a todo también seguía apareciendo alguno de vez en cuando, ¿no? Escorpiones y otra cosa terrible que son las arañas camello, además creo que son bastante venenosas y te advierten que vacíes las botas antes de ponértelas, no vaya a ser que alguna haya hecho su nido ahí. Casi nada, ¿no? Bueno, ¿y qué sensaciones se viven entre los militares, ¿no? Aparte de las jerarquías militares, que eso también me gustaría que abordáramos, pero entiendo que sensación de desapego, de soledad a veces, ¿no? De echar de menos el país, la familia. ¿Cómo viven? ¿Qué sensaciones tienes? Es una burbuja extraña una base militar tan lejos, ¿no? En la que la gente se pasa 2, 4 o 6 meses, depende un poco de las misiones, sin volver a casa en todo el periodo, con una relación a distancia con tu familia y con tus problemas, porque en el fondo pues hay quien simplemente se va y pasa 4 meses fuera de casa, pero también esto te puede pillar en un momento en el que tú tengas algún problema en casa, ¿no? Tú te puedes ver en una situación de normalidad y de repente estallar un problema en casa y tú estás a 6.000 kilómetros y con una capacidad de intervenir muy limitada, ¿no? Forzado a convivir con una gente con la que formas una comunidad muy pequeña, con la que te tropiezas permanentemente, con la que colaboras, con la que trabajas, pero con la que también en algún momento puedes entrar en conflicto. Y digamos que se genera pues un microcosmos muy peculiar, que es el que yo he intentado mostrar en la novela, claro, haciendo un poco el esfuerzo, que quizá era la dificultad de este libro, de contarle al lector que no está familiarizado ni con el mundo militar, ni con lo que es esta realidad, pues las claves suficientes como para que entienda, ¿no? Para que entienda que ¿Conocías bien el mundo militar? Creo que hiciste la mili, ¿no? Hice la mili, me pilló la mili. La hice en aviación. Curiosamente fue un poco volver a mi mili porque yo pensaba que en Afganistán sobre todo había gente del ejército de tierra y sin embargo me encontré que en la base de Herat creo que la mayoría de la gente era de aviación porque como también hay una base aérea había mucha gente de aviación, ¿no? Entonces, bueno, volví un poco a esa mili. Hay cosas que sí estaba familiarizado, pero hay otras que han cambiado mucho. Yo hice la mili hace pues, más de 30 años, ¿no? Con un ejército que ni siquiera salía al exterior, un ejército de guarnición muy grande, lleno de reclutas, muy ineficaz, ¿no? El ejército español actual es mucho más pequeño, está completamente profesionalizado y la gente te das cuenta de que es gente que tiene un mundo que no tenían los militares de hace 30 años porque apenas salían de España. Bueno, luego enseguida vamos al meollo de la cuestión también, a la historia que se traza aquí, que es muy interesante, ¿no? Porque aparece un militar degollado y, bueno, vamos ya directamente, ¿no? Y Vila, el personaje tan conocido de tus 8 novelas anteriores, si no recuerdo mal. 7 novelas anteriores y un libro de relatos. Efectivamente, pues tiene que ir a analizar qué es lo que ha pasado, si es un suicidio, un ataque de un talibán infiltrado, qué ha pasado ahí, porque aparece además una hoz, ¿no? Cerca del cadáver. Sí. La hoz que sirve para cortar las amapolas. Eso dicen. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Y, bueno, y permitir pues todo lo que es el negocio de este país, que es la heroína, ¿verdad? El opio sí, que es la heroína, efectivamente es su principal fuente de ingresos y hoy por hoy lo que también mantiene, por ejemplo, a los talibanes, ¿no? Los talibanes siguen de facto controlando buena parte del territorio afgano y su economía se basa en el tráfico de droga, exactamente igual que antes de la invasión, ¿no? Lo que te da un poco que pensar, ¿no? Sobre si la invasión ha tenido realmente un efecto o no, aparte de cambiar el gobierno en Kabul, que desde luego sí que lo ha producido, ¿no? Y bueno, sí, ese es el planteamiento, ¿no? El planteamiento, además, digamos que lo que una muerte de alguien en esas condiciones plantea es como un triple problema, ¿no? Por un lado, pues es verdad que puede ser un suicidio. De hecho, ha habido un caso reciente de un suicidio en una base militar española. Puede ser una muerte violenta y si es una muerte violenta puede ser un problema interior de la base, es decir, un crimen gestado dentro de la base, lo que es un problema indudablemente para su seguridad, o puede ser una infiltración exterior, ¿no? Y también ha habido casos de asesinatos dentro de bases militares, de muertes, donde al final el autor era o bien un talibán o alguien manipulado por los talibanes para que mataran
elementos de la Policía Internacional, ¿no? Bueno, pues como en este caso no se sabe, digamos que hace falta un investigador criminal y lo que yo cuento es lo que sucedería en la realidad, ¿no? Tiene poco de fantasioso, ¿no? La Policía Militar en estas bases, esa función la desarrollan guardias civiles y cuando hay un crimen, y hay crímenes en las bases, no ha habido de este tipo, pero sí ha habido delitos, son los guardias civiles los que investigan y si el caso pues tiene la dificultad que tiene mandan guardias civiles de España, que es lo que le toca a Bevilacqua y lo que le obliga, entre otras cosas, a volverse a poner un uniforme, cosa que él no hace apenas y que le sienta muy mal, ¿no? Y a 6.000 kilómetros de España, nada más y nada menos, con el ritmo trepidante del que se impregnan, ¿no?, las obras de Lorenzo Silva y que conquista a tantos lectores. Hoy en nuestra redacción comentábamos con varios compañeros lectores, ¿no?, cómo has atrapado al público de esta manera. Hoy también tienes a tantos lectores en el Club de Lectura de Diario de Navarra, se cuelga el cartel de no hay entradas en ese club. ¿Qué has hecho para captar y enamorar a tantos y tantas? Pues mira, no lo sé. Yo por ejemplo, fíjate, eso de... parece que cuando uno habla de novela negra tiene que hablar de acción permanente, de muchos tiros, muchas persecuciones, mucha emoción y mucha adrenalina a flor de piel, ¿no? Bueno, digamos que siempre hay intriga, que siempre hay tensión, pero a veces yo, por ejemplo, en las novelas, y en esta en algún momento también, me aparto de eso. Quiero decir, no potencio ese lado de tiros ni de emociones y a lo mejor lo que pongo es la atención en cómo cuando alguien se enfrenta a un problema, que es un problema complejo, además en un entorno que no es el suyo, con una responsabilidad que en el fondo está contrayendo, pues qué es lo que pasa por la mente de esa persona, ¿no? Yo creo que la serie ha ido más por ahí, por los personajes. Creo que si algún secreto hay es en que estos personajes no son héroes portentosos, no son héroes de acción, son dos trabajadores públicos que se dedican a esclarecer homicidios y además no son dos justicieros, ellos no mandan a nadie a la cárcel, ellos lo que hacen es investigar casos, las pruebas se las entregan a los jueces y luego ya los jueces deciden quién va a la cárcel, quién no va y por cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que al final el secreto, por lo menos cuanto más lo pienso, esa es la conclusión a la que llego, el secreto está en su normalidad, en que son dos personajes con los que muchos lectores pueden empatizar, que hacen un trabajo que no es quizá un trabajo común, pero en el que tienen problemas y apretones y carencias y inquietudes como las que tiene cualquier persona haciendo su labor día a día. Lorenzo Silva, preguntaba al principio eso del miedo a morir, ¿no?, de cuando estuviste allí en Afganistán, y extraemos me gustaría comentar un poquito, ¿no?, también una de las frases que aparece en el libro que dice: quien teme morirse se muere varias veces al día, todos los días de su vida, quien no, se muere cuando le toca y ya está. Sí, yo confieso que, bueno, primero tampoco corrí un peligro extremo y quizá no soy una persona muy miedosa, ¿no? Yo no sentí esa sensación del miedo, pero sí la vi, por ejemplo, a través de la gente que me rodeaba, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba esta mañana en una entrevista, yo hice la mili en aviación, que era una mili muy tranquila en aquella época, ¿no?, en el Ejército del Aire, y la hice además voluntario para poder hacerla en Madrid, al lado de mi casa, y no perder ningún año, ¿no?, de estudios. Y cuando yo me fui a Afganistán, pues me decía mi madre: hombre, hiciste la mili aquí, al lado de casa, en Madrid, y ahora de repente te vas a Afganistán, ¿no? O mi mujer también estaba muy preocupada. También quizá, pues, hay un momento... Otros momentos de la vida igual, ¿no? Sí, ¿no? Y hay un momento, por ejemplo, cuando yo salí en el convoy, que te cuentan todas las medidas de seguridad y demás, y al final de todo te dicen que te quites las gafas que llevas, porque esas gafas, si pasa cualquier cosa, te van a dejar sin ojos y que te cojas unas especiales, y te dicen que te consigas un torniquete individual, ¿no? Que nadie puede salir de la base sin un torniquete individual. No, tú sabes para lo que vale un torniquete, con lo que ya estás visualizando una situación, ¿no?, que no es ninguna broma, que no es ninguna broma, pero bueno, pero al final, pues eso, si te toca, te va a tocar cruzando la calle de tu casa, ¿no? Es decir, al final uno no puede estar permanentemente atenazado por el miedo y decidiendo su vida en función del miedo. Creo que no hay que ser un insensato, creo que no hay que ser un imprudente, ¿no? Y no hay que correr riesgos gratuitos. Pero vivir permanentemente con el temor de que no me pase algo, al final es no vivir. Lorenzo, antes de despedirnos, también otra cuestión que me ha hecho mucha gracia leyendo algunas de las entrevistas, y yo creo que en algún momento has comentado, ¿no?, que casi te pareció en algún momento que era un gran hermano gigantesco, ¿no?, lo que viviste allí. Bueno, eso lo decían ellos. Lo dijo el periodista en ese caso. Eso lo decían ellos, eso lo decía, no sé quién me lo dijo, pero bueno, era una cosa que corría por la base, ¿no? Decían, esto es que por hermano, una broma, ¿no?, pero a lo bestia, y todos de uniforme. Para quitar la tensión. No, es verdad, eso es y sin expulsiones, dice, aquí todos nos quedamos todo el tiempo.
No, pero es verdad, este es un espacio Sí. cerrado, este es un espacio en el que todo el mundo se está viendo permanentemente, ¿no? En el que los espacios comunes, pues todo el mundo se congrega una y otra vez. La base es relativamente grande, pero hay unas zonas por las que todo el mundo pasa. Y al final yo en 8 días ya había gente a la que me había acostumbrado a ver y casi me marcaban la hora, ¿no? Como decían que hacía Kant con sus vecinos, ¿no? Pues yo cuando salía por la tarde me cruzaba siempre con un americano muy raro que venía vestido de una manera muy extraña también y te quedas con la gente, ¿no? Con lo que al final sí tiene un poquito de ese espacio cerrado. Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos en el programa. Un placer, un lujo que estés aquí y mucha suerte y éxito, como siempre. Pues muchas Gracias, de verdad. Un placer.